Ahí lo tienen, acá en el 98.7, a modo de propuesta musical, Abel García, y acá lo tienen, en la entrevista del análisis político, a Jorge Lanzaro. ¿Cómo anda, Jorge? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo está la afuera? ¿Llueve? No. No, bien. Bueno, Jorge, en el larguísimo peldaño, en el largo peldaño, en la larga escalera electoral, ya pasó el primero de los importantes peldaños, que son las elecciones internas y primarias, ¿no es cierto? Y bueno, ya los candidatos a la presidencia ya se conocen. Y ahora se arma como otro juego, ¿no? Empiezan los vectores hacia adentro de los partidos y por supuesto hacia afuera, rumbo a ganar las elecciones, se disparan con distintas intensidades y con diversos objetivos. Y en tal sentido, a mí me gustaría, porque no nos vimos después de las elecciones internas, que compartas con el público las primeras consideraciones a propósito del análisis político que las mismas te despiertan. Bueno, ya lo dijiste tú, es decir, las primarias son un escenario específico, básicamente destinado a la selección de los candidatos, no solo presidenciales, pero bueno, los presidenciales son los punteros en ese asunto. Sí. De hecho, ahora se abre un capítulo un poco distinto, que puede tener incluso resultados diferentes en el sentido de la participación ciudadana, de los saldos electorales, en fin, a los que les fue más o menos mal en las primarias, no tuvieron una convocatoria alta, puede irles de repente mejor en octubre, y a los que les fue muy bien puede irles más o menos. No necesariamente repiten eso. No necesariamente. La experiencia de estos años, de las últimas instancias de este tipo, es que más bien no se repite. Es decir, por ejemplo, el Partido Nacional votó muy bien en las primarias también anteriores, y bueno, y después mantuvo más o menos las expectativas electorales en la convocatoria de octubre. Lo que está claro, me parece que lo más evidente es que hay mayor fragmentación política y una elección muy reñida, muy competitiva, en que los candidatos y los partidos tienen que hacer realmente un esfuerzo muy fuerte para alinearse en la elección de octubre, desde distintos puntos de largada, digamos, pero y que todo parecería indicar que no va a haber mayorías parlamentarias como las que ha habido ahora. Es decir, hemos tenido un ciclo en que el Frente Amplio ofició como partido predominante, es decir, que tuvo mayoría parlamentaria tres periodos consecutivos, sí, con sus bemoles, bueno, con algunos problemas, pero en general con una mayoría fuerte, a diferencia de lo que había pasado en los periodos anteriores, que los partidos tradicionales habían ido rebajando su votación y tuvieron que funcionar desde los 90, digamos, desde el primer gobierno del gobierno de la calle, con coaliciones de gobierno que tuvieron distinta naturaleza, más débil la de la calle, con poca affectio societatis, como dicen los juristas, con socios que no estaban sumamente, es decir, Valle más dispuesto, Sanguinetti menos dispuesto. Sanguinetti salió primero, Valle se quedó un poco más, pero tuvo que salir porque el Partido Colorado el que se quedó más fue sí, Pacheco Areco. Digamos que fue yo me acuerdo que estaba escribiendo un libro sobre los periodos de gobierno aquellos y puse en un título una frase de un ministro Blanco que decía: la coalición de la calle, una coalición que nunca existió, dijo. Ajá. Pero en realidad sí existió, solo que fue más corta, o duró un par de años, y era mucho más débil. Después la de Sanguinetti fue mucho más fuerte, con un socio muy al firme, que era Volonté, y con una coalición que tuvo la condición de ser coalición de gobierno y coalición de reforma.
la condición... A ver, distinguirnos esos... La condición reformista de ese gobierno era una parte muy importante del acuerdo. Es decir, saliendo de una elección que había quedado el escenario político dividido en 3 tercios prácticamente, 32, 31, 30, 32 el primero, el Partido Colorado, 31 el Partido Nacional, 30 el Frente Amplio. Realmente era una elección muy terciada, y la coalición que encabeza Sanguinetti en su segunda presidencia es realmente muy fuerte, y tenía esa fortaleza no solo de una coalición muy amarrada, con un socio muy al firme como Volonté, sino también la idea de que estaba articulada por un proyecto reformista que tenía como primera materia la reforma de la Constitución, que la hicieron; segunda, la reforma de la Seguridad Social, que la hicieron. Es un tema que hay que tener muy en cuenta, porque la seguridad social en el mundo se reforma difícilmente. Son pocos los gobiernos, los países que hacen reformas de la seguridad social. Es muy difícil, incluso gobiernos, digamos, con arrebatos más autoritarios, como el de este amigo Bolsonaro en Brasil, le cuesta algunas cosas más que otras. Hicieron una reforma de la seguridad social importante, y luego la reforma educativa de Rama, que fue muy polémica, pero que dejó algunos rastros que hasta el día de hoy están funcionando, digamos. Han sido replicados, o incluso replicados, ¿no?, por el Frente Amplio en su gestión posterior, ¿no? Entendido. Entonces fue un periodo de alto reformismo. La siguiente tuvo innovaciones importantes, pero claro, Valle ya llegó con un liderazgo menos potente, con una asociación fuerte, pero digamos con ese trípode, Lacalle, Sanguinetti, Valle presidente, y los otros 2 socios importantes, que eran socios que arrimaron, pero eran exigentes. Porque además recordemos, en Lacalle, Valle accede al gobierno luego de instalada por primera vez en funcionamiento la reforma que obligó a acordar cosas, ¿verdad? No, además rumbo a las elecciones, el Frente Amplio ganó la elección de octubre. 40%, 10% más que los que había obtenido 5 años antes. Valle ganó en segunda vuelta, pero en la primera vuelta la ganó el Frente Amplio. Y entonces, eso es interesante, porque esos 3 grandes liderazgos, Lacalle, Valle, Sanguinetti, y en particular, yo diría, Lacalle importante, con más realizaciones de las que ellos mismos en su momento hubieran reconocido. No estaban tan encantados con lo que habían hecho, porque les ocurrió aquel referéndum contra la ley de privatizaciones, sí, claro, tan demoledor, 7-3 prácticamente. Pero fue bastante reformador. Luego Sanguinetti, muy reformador, y Valle. Ese ciclo de liderazgos en los partidos tradicionales llegó a su punto de caducidad con esta especie de salida de Sanguinetti, que fue exitosa en el propósito que tenía, pero que no apuntaba a ser él el presidente o el candidato presidencial. Lo que apuntaba era a levantar, a reanimar un poco el Partido Colorado y a colocarlo en mejores condiciones de ser un socio con capacidad de negociación en una coalición. Y ya que hablas de Sanguinetti, me parece que viene oportuno, porque justamente luego de esos periodos que vos nombrabas, llega los 3 periodos del Frente Amplio con mayorías parlamentarias, y tal como decías hace un minuto, el próximo gobierno necesariamente va a tener que acordar con otros algún tipo de cosas, porque solo por sí mismo no va a tener voto, ¿no? Ahí es interesante porque... Quiero aprovechar esa coyuntura con el anuncio, que no es nuevo, porque Sanguinetti acá en este micrófono lo dijo en más de una oportunidad y lo viene diciendo cada vez que puede: la oposición debe acordar antes de octubre para no generar la idea de un salto al vacío. Eso justamente dice Sanguinetti. Bueno, ahí hay 2 cosas. Es decir,
en primer lugar, manifestar una predisposición coalicional parece razonable, y efectivamente del lado de los partidos tradicionales ya está bastante claro que por más que tuvieran un triunfo electoral, necesitarían acordar entre ellos una fórmula de coalición para el gobierno y para la gestión parlamentaria y para las reformas. Eso está planteado. Este tema que ya ha estado planteado de otras maneras, incluso hablando de concertación, hablando de, si no de disolución de los dos grandes lemas tradicionales históricos, de una forma de juntarse para competir, está planteado desde hace tiempo por varios lados, algunas plumas incluso periodísticas o digamos de opinión importantes en el Partido Nacional, y en el Partido lo han planteado una y otra vez. Ahora Sanguinetti ha salido insistentemente. En cierto modo es un problema para la competencia electoral, porque vos en la competencia electoral de alguna manera está bien que anuncies una predisposición coalicional, pero al mismo tiempo blancos y colorados tienen que competir, no solo competir con el Frente Amplio, tienen que competir entre ellos, y quieren competir entre ellos. Están, sobre todo, los dos candidatos presidenciales, Lacalle y Talvi de manera enfática, porque si no parece el socio secundario, segundón en esta ecuación blancos y colorados, no quiere resignarse desde el pique a aparecer como el segundo, incluso afirma ahí la posibilidad de que pueda ser él mismo el que puntea. Tiene un legítimo viento en la camiseta también. Tiene un legítimo viento muy bien, ¿no? Eso hay que conversarlo, es decir, tiene un trecho largo por delante, desde las cifras en las que está a la posibilidad de ser el ganador de octubre. Sí, ya. Me parece que es un trabajo importante, pero bueno, de todas maneras está planteado así, pero al mismo tiempo está planteado con competencia y diferenciación entre ellos. Los partidos, para competir bien, tienen que tener diferenciación, tienen que tener hasta cierta, te diría, tiranteses, algún grado de polarización, no solo con el 2-1 enfrentando al Frente Amplio de una coalición de 2 contra 1, sino entre ellos. Me parece que para esta insistencia en la coalición tendría que ser acompañada con una insistencia en la diferenciación, con ofertas, con planteos, que ya de hecho... Pero es posible eso. Bueno, de alguna manera... Lucen contradictorias, bueno, ¿no? Yo creo que ya se planteó en la noche de las internas, cuando se cerró el escrutinio de las primarias, es decir, mientras que Lacalle hablaba de una coalición muy incluyente, que podía llamar a casi todo el mundo para conversar. Mieres y Manini, por ejemplo, los nombró. Sí, tal vez puso una frontera ahí marcada. ¿Por qué? Porque Talvi aspira a lo que de alguna manera está ahí en el tapete, a conquistar votos renegados del Frente Amplio, votos de centro, más, es decir, de los candidatos posibles fuera del Frente Amplio, que pueden recoger voluntades que acompañan en su momento el Frente Amplio. Talvi quiere ser una oferta que recoja esas voluntades, y bueno, tiene que marcar diferencia con Lacalle, tiene que marcar diferencia hacia la derecha, digamos. Entendido. Para pelear mejor hacia el centro. Esa es un poco su idea, y bueno, me parece totalmente correcto. Vamos a ver qué resultado da. Sabemos que esta elección, como otras, al mismo tiempo de que hay una polarización marcada y que va a haber una polarización marcada y diferenciaciones importantes, se disputa hacia el centro, es una disputa hacia el centro. Disputar hacia el centro es traer el centro hacia la izquierda o traer el centro hacia la derecha, traer los votantes del centro hacia la derecha, hacia la izquierda, esos votantes del centro que pueden ser
una masa relativamente móvil, un centro relativamente móvil, llevarlo hacia un lado o hacia otro, repartirlo de alguna manera en forma distinta a como se ha repartido en las últimas elecciones. El Frente ganó porque se corrió hacia el centro y trató siempre de correrse hacia el centro, incluso con candidaturas como la de Mujica, que era una candidatura que en su primera movida fue una candidatura hacia la izquierda. Entonces, también me parece que ese es un punto importante, que hay que ver cómo es caminar por el filo de la navaja, es decir, hablar de esta disposición coalicional, incluso en algunos casos han planteado los candidatos la posibilidad de tener alguna especie de programática común o de puntos. Acordar. A mí me parece que eso sería mucho más razonable hacerlo después de octubre. Ajá. Y viste que Sanguinetti insiste que hay que hacerlo antes. Sanguinetti insiste, y, bueno, es una opinión muy respetable, porque es una figura nacional importante, es un político de gran experiencia y de gran astucia, es un gran zorro, plantea eso en esos términos. Él sabe que a los socios de las coaliciones que él presidió no le fue demasiado bien. Claro. Y digo Batalla o Volonté, digo socios de distinto tipo. Porque hay que marcar diferencia y puntero. Entonces me parece que ese es un punto. Y después hay un segundo punto que vale la pena tener en cuenta. Cuando uno no tiene mayoría parlamentaria, hay dos modalidades que no son excluyentes. Una es la de la coalición, para conformar gobierno y tener apoyo parlamentario suficiente. La coalición significa que hay ministros, los partidos participan activamente en la conformación del gobierno, en la conformación efectiva del gobierno, tienen ministros propios, los ministros comprometen la responsabilidad política de los partidos visiblemente y de alguna manera tienen posicionamientos que inciden en el rumbo político del gobierno. Bueno, por ejemplo, tan es así que si miramos mucho más allá en las tiendas españolas, sí, actualmente no se celebra una coalición porque el PSOE o Sánchez no quiere dar el brazo a torcer con las aspiraciones de Podemos de tener ministros y de meter la cuchara en el gobierno, en los rumbos y en las cocinas del gobierno. Pero ese es precisamente una coalición de gobierno, son socios competitivos, más o menos cariñosos entre ellos, más o menos distantes y con una mirada hacia competencias posteriores, que los está permanentemente haciendo jugar una hipótesis de coalición y de asociación, pero de reojo también una hipótesis de competencia hacia adelante, claro, lo que sería exactamente lo que podría pasar si hay una coalición entre el Partido Nacional y el Partido, claro, Colorado. No con Sanguinetti, que seguramente no tendría esa mirada hacia un futuro, hacia una elección próxima, ¿no? Pero sí seguramente, no personal, sí, pero seguramente con Talvi, que tiene una aspiración de largo plazo y de construcción de una alternativa competitiva de largo plazo. La otra modalidad no es la de coaliciones, sino la de compromisos que pueden ser más puntuales, más caso a caso. Lo que se llama ley a ley, digamos. Sí, ley a ley, iniciativa a iniciativa. Tema a tema. Bueno, digamos, puede haber las dos cosas. Puede haber un gobierno de coalición que a su vez haga compromisos parlamentarios puntuales con determinados productos legislativos. O, digamos, el Frente Amplio, cuando tenía una dificultad mayoritaria, como pasó, por ejemplo, con el aborto, hizo un arreglo caso a caso para sacar la ley del aborto con sectores o con figuras del Partido Independiente, por ejemplo. Ese es un ejemplo típico de... En realidad, el Uruguay ha tenido pocas coaliciones de gobierno. La experiencia del Uruguay tiene algunas coaliciones
marcadamente a partir del 90 y sobre todo del 94-95, tuvo una coalición entre Terra y Herrera en los años 30, en el gobierno del golpe de Estado, digamos, pero no ha tenido coaliciones. En cambio, sí ha tenido una larga trayectoria de compromisos entre sectores del Partido Colorado y sectores del Partido Nacional. Uh-huh. Es decir, que no necesariamente acompañan en conjunto los dos partidos, sino que buscan socios para determinadas iniciativas, y eso ha ocurrido, más bien la historia del Uruguay es una historia de política de compromisos. Te hago dos preguntas caso a caso, para que intentes respondérmelas luego de la pausa. Una, bueno, está bien, si el Partido Nacional, de mantenerse en las tendencias de las encuestas, es el segundo la contienda, digo porque por ejemplo la última de equipos volvió a poner al Partido Frente Amplio primero, Partido Nacional muy cerca después, aunque bajó unos cuantos puntos. Entonces supongamos que el escenario es que al balotaje vayan Martínez Lacalle Pou, ¿no es cierto? Sigue siendo el escenario más probable el día de hoy, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí, yo creo que sigue siendo el escenario probable, por lo menos lo que pintan las encuestas. De todas maneras, yo creo que las encuestas y todos nosotros tenemos que bajar un poco la ansiedad. Ajá. La ansiedad periodística. Entendido. Inclusive. Pero no es ansiedad, es una cosa lógica. Suponer que de aquí decir qué va a pasar. Está por empezar el Mundial, Alemania es candidato. Bueno, la idea es que me parece que si vamos a ver un poquito mejor el panorama hacia fines de agosto, principios de septiembre. Lo que quiero decir esto, parece, todo el mundo lo dice, es casi notorio, es casi, no hay otra forma que si gana Lacalle Pou va a tener que gobernar, ya sea en formato coalición o tema a tema, ley a ley, va a necesitar votos de otras tiendas. Y también se derrama naturalmente que esos votos vendrán de lo que podemos llamar el centro derecha, el Partido Colorado, a ver qué pasa con Manini, pero probablemente esté en la vuelta, puntualmente también el Partido Independiente, que ya ha manifestado que no sabe si arregla con Lacalle Pou, pero sabe que no con el Frente Amplio. Pero si ganara Martínez, el Frente Amplio también va a necesitar de otros, porque no va a tener votos suficientes para hacerlo. Todo indica que se terminó el ciclo del Frente Amplio como partido predominante. También ahí hay las dos cosas. Hay el vencimiento del ciclo de liderazgos, de los tres liderazgos, bueno, salvo el liderazgo grande patriarcal del general Sereñi, es decir, las tres figuras que han conducido al Frente Amplio y al país en estos 15 años, Tabaré, Vázquez, Astori y Mujica, han sido los gobernantes permanentes. Mujica sigue siendo un candidato competitivo, va a estar en la elección, está jugando para su grupo y para el Frente Amplio en su conjunto y para las posiciones del Frente Amplio. De hecho, sigue siendo un jugador que hace ruido, digamos, como lo vimos en estas declaraciones sobre Venezuela. Pero es cierto que al Frente Amplio necesita un relevo en los liderazgos. Y ese relevo en los liderazgos no se produce solo con las candidaturas, se produce en forma muchísimo más, con un metabolismo. Producir liderazgo es una producción dificultosa para los partidos, para los países, para los sistemas políticos. Claro. Si vos pensás, el liderazgo de los tres que hablamos de los partidos tradicionales son liderazgos que se fueron forjando décadas. En algunos casos durante décadas, con un destilado partidario importante, muy fuerte. En el caso del Frente Amplio lo mismo, es decir, los liderazgos que se fueron amasando en la oposición, bueno, también si se quiere en el caso de Vázquez en el gobierno de Montevideo, pero digamos básicamente como ejercicio, como liderazgos construidos desde la oposición y luego en el trayecto de gobierno, amasados, reiterados, refinados o abollados en cierto sentido en este ciclo de los 15 años, y ahora tenemos candidaturas
y tenemos figuras que aparecen en el horizonte, y este es uno de los saldos de las primarias para el caso del Frente Amplio. Yo diría que en el caso del Frente Amplio, a más de haber seleccionado la candidatura presidencial, selecciona un candidato, pero que se tiene que ganar, que no se ha ganado todavía el liderazgo en la interna del Frente Amplio, es decir, no es el jefe del partido. Sí, claro. Como fue Tabaré Vázquez, era el jefe de gobierno, el jefe de partido. En el arranque, ¿no? En la primera. En la primera. Mujica no era el jefe unitario del Frente Amplio, pero tenía una posición importante en el liderazgo. Tabaré Vázquez, una vez más, en la segunda presidencia, tenía también una posición, sin tener un grupo específico, pero tenía una posición importante de liderazgo interno en el Frente Amplio. En el caso de Martínez, gana la elección, pero en el liderazgo interno no está totalmente afirmado, y me parece que ese es un problema o un punto que, bueno, se va a ventilar de aquí a octubre, y si llegara a ganar el gobierno, va a generar, digamos, una problemática de gobierno complicada. Hay algunas otras figuras que aparecen en el horizonte, me parece que las dos más interesantes, o más, no sé, capaz que estoy equivocado, son la de Andrade, que tiene una curiosidad, y es que el grupo del Partido Comunista, o el Partido Comunista como tal, por primera vez en mucho rato tiene una candidatura que fue ratificada por una elección ciudadana, es decir, fue volatinada, digamos. Sí. Fue ventilada en público. No es una candidatura como la de Castillo, que puede ser una figura muy respetable, muy buena, pero que viene de una trayectoria sindical, o la de Loriet, tampoco, no es una gran figura de liderazgo. En cambio, Andrade salió picando fuerte es decir, por lo pronto salió picando fuerte frente al propio Partido Comunista, porque parece que no era la candidatura que el partido quería, o eso dice. Bueno, pero además recordemos que el propio Andrade al Partido Comunista le dice que no cuando deja la banca y vuelve a su sindicato, ¿no? Bueno, entonces, Andrade me parece que es una de las figuras. La otra figura que es interesante, me parece a mí, es la del Pacha Sánchez, que ahí es uno de los lugares donde el relevo también es dificultoso, porque la figura de Mujica es difícil de sustituir en el arrastre popular, en el arrastre. Me parece que Sánchez está ¿posible candidato a la intendencia? Bueno, me parece, creo que te lo dije. Te estaba levantando. Te lo dije hace tiempo, porque me parece. Hace tiempo, sí. No sé si va a lograr ser candidato y si va a lograr la intendencia, pero me parece que es la aspiración más inteligente sería esa. Ajá. Es decir, para el MPP, digamos, con un flanco en la presencia o en la sustentabilidad de Mujica, llamémosle de alguna manera, la Intendencia de Montevideo le da presencia política, le da recursos políticos, recursos de poder, recursos económicos, recursos de clientela, recursos de programas sociales, en fin, es realmente un lugar de proyección muy importante, y me parece que está muy bien. No me mencionaste. Orsi me parece que quedó aquí un poquito. Había mucha expectativa con Orsi. En general es una figura que despierta mucha expectativa. Es un personaje que tiene buena audiencia, buena opinión. La gente opina bien de él. En términos competitivos y de liderazgo, yo, si tuviera que apostar 10 centavos, porque no tengo plata, apostaría más a Sánchez que a Orsi. Ajá. No con respecto a candidaturas futuras, eso puede ir por otros lados, pero me parece que en términos, si lo que estamos hablando es el relevo de liderazgos en el interior del Frente Amplio, me parece que es más por el lado de tipo de figura como la de Andrade, de figura como la de el Pacha Sánchez, y bueno, y de alguna manera también Vergara, pero que tiene también que ganarse un sitio en el interior del Frente Amplio, porque llegar a su aspiración, que me parece que puede ser su aspiración,
de ocupar el espacio que de alguna manera ocupaba el astorismo, que es el espacio más rengo dentro del Frente Amplio, que es un problema. Es un trayecto de cierto largo plazo, con un camino importante por delante, ¿no? Vamos ahora sí a la breve pausa y brevísima, y al regreso respondé la pregunta a este alumno que desde el fondo del salón levanta la mano. Profe, ¿por qué un partido interesado en este caso aplicaría al Partido Colorado, pero ya sirvió al revés para el Partido Nacional, o cualquier otro partido del mundo, interesado en ganar a un partido en el gobierno, Frente Amplio, pero a su vez interesado en alguna vez ser él el que gane las elecciones, ¿por qué participaría con ahínco de una coalición de gobierno que, si le va bien, los premios y por lo tanto los votos va a ser para el partido que gobernó? El partido del presidente. Entonces, ¿por qué yo tendría tanto interés en facilitar eso? De luego la pausa, profe. Estamos conversando con Jorge Lanzaro, estamos poniendo la mañana en camino. Seguimos poniendo la mañana en camino, no se olviden que ya se viene Marina Rodríguez y por lo tanto usted se podrá ganar la tarjeta del socio espectacular. Está, me agarraste justo el teléfono. No le cuento a la gente, aunque los que nos están viendo por la cámara en el canal YouTube podrán saberlo. Resulta que me quedé sin batería en el reloj, Jorge. Entonces, ¿qué hago? Igual lo traigo para que cuando vea una casa donde venda pilas, poder cambiarlas, porque estoy seguro que si me lo saco, ¿qué voy a hacer con la pila? Entonces, yo no uso reloj desde muchísimos. Mira, ya dejaste de usarlo. Bien, ves, yo ahora uso uno que no sirve para nada. Te dejé planteado antes de la tanda, estamos conversando con el politólogo Jorge Lanzaro. Les decía que si quieren ganarse la tarjeta del socio espectacular, ya pueden enviar su nombre, cédula y número telefónico para participar en el sorteo a través del WhatsApp o SMS 099-894-987. Si bien un partido puede estar interesado en que el partido de gobierno, y mucho más, como en el caso de Uruguay, ya hace rato que gobierna y además está muy distanciado de mí en lo ideológico, en lo histórico, en lo hasta filosófico, es el momento de que el Frente Amplio pierda la elección, porque si el Frente Amplio es una mala noticia para el Uruguay, yo estoy en esa lucha, yo estoy en esa batalla, y si me toca a mí, buenísimo, pero si le toca a otro de mis adversarios políticos, también será mejor para el Uruguay. Está bien, ayudo, colaboro, participo de un gobierno. A ese gobierno le va bien, transita bien, la ciudadanía le reconoce méritos, los votos van a ir para ese. Y yo otra vez voy a quedar de segundón. ¿Por qué sería favorable participar de una coalición? Bueno, yo te repito lo que te decía, es decir, una coalición es un convenio de socios, pero de socios competitivos. En principio, podrían no serlo, podría ser una coalición de socios que no son competitivos, como podía ser la Unión Cívica participando de un gobierno en su momento con sí. Con figuras que no tienen aspiración efectiva de competencia hacia el gobierno. Pero si los socios son competitivos y todo indica que Talvi es una figura que tiene una aspiración competitiva de largo plazo, la coalición es una coalición de socios competitivos, es una sociedad de socios competitivos. ¿Cuánta affectio societatis tiene? ¿Cuánta tirantez interna tiene? Es una cosa que veremos. Pero yo diría que no va a ser una relación amorosa, es decir, súper cordial. Entonces, primero, te insisto, de aquí a octubre, estos eventuales socios posteriores tienen que marcar diferencia. Tienen que colocarse para conseguir la mayor cantidad de votos posibles cada uno. Y está bien que Talvi diga, aunque haya mucho camino por recorrer, que él quiere ser, que no hay que descartar que pueda ser él el puntero en vez de serlo la Calle, es decir, el primero para sí, disputarle la batalla al Frente Amplio eventualmente. Y eso me parece que está muy bien, tiene que marcar posición. De hecho, hay en las ofertas, me parece que del lado de la Calle hay, un poco más de camino recorrido, entonces quizá más experiencia competitiva en el armado de la competencia. La Calle ha mostrado algunas figuras que son referencias interesantes para los electores. ¿Figuras políticas, dices? No, figuras,
figuras que son signos de política pública. Ajá. O de reformas. El caso de un posible Ministerio de Desarrollo, para el caso de Azucena Arbereche, el caso de Pablo da Silveira. Me parece que son, digamos, señales de que hay un equipo, de que hay un conjunto, y que la candidatura de la Calle llega con un armazón, con un equipo de gobierno ya más o menos punteado y ya más o menos presentado. En el caso de Talvi eso se ve menos. Sí. Talvi parece más un llanero solitario, pero seguramente va a tener que... Y las propuestas van a tener que ir apareciendo y va a tener que haber diferenciación. Y tratando de responder tu pregunta, si hubiera algún tipo de coalición de gobierno como la que se plantea en esta hipótesis, todavía hay que ver si efectivamente el Frente Amplio pierde la elección, vamos a verlo. Se ha instalado la idea como que la pierde, Se ha instalado la idea como que la pierde, pero para la oposición también es una elección competitiva. La Calle o el Partido Nacional ha tenido un desempeño, pero no sube de manera... No hay una avalancha estilos 1958 muy fuerte, una corrida hacia el Partido Nacional. Bueno, de hecho, Equipos en su última encuesta bajó la intención de voto del Partido Nacional. La Calle tiene además la condición de tener una tasa de resistencia o de rechazo bastante alta, de un 50 y pico % en el electorado, o sea que bueno, tal vez tiene que digamos salir de una condición de una cantidad de votos relativamente exitosa performance en las primarias, pero bueno, habrá que ver después cómo se desempeña de aquí a octubre. Si hubiera sociedad para gobernar, me parece que esa sociedad, yo apostaría que si efectivamente Talvi quiere ser, si es Talvi el segundo, o si fuera la Calle el segundo, entendido, con más razón, si se reservan para el 24, o si están mirando de reojo la elección siguiente, como en cualquier situación coalicional competitiva, la coalición debería ser relativamente limitada. Yo diría limitada más o menos en el tiempo, y limitada ¿Tres años? 2 años, 2 años y medio, o limitada también por los artículos de producción política a los que hay que sacar adelante. Es decir, un acuerdo en torno a determinados productos, a determinadas políticas que hay que impulsar. Por ejemplo, educación, que es un tema... Por ejemplo, educación, bueno, ni hablar de... En lo económico, porque hay... En lo económico, en la regulación laboral, en fin, una serie de temas que están planteados, bueno, que son temas de agenda necesariamente, algunos obligatoriamente como el ajuste fiscal, pero otros simplemente porque han establecido, bueno, las formas de encarar el tema de la seguridad, la forma de encarar el tema de la educación. El reformismo es un reformismo siempre muy costoso. Primero porque las arenas de política pública son realmente muy difíciles. Reformar seguridad social, reformar educación, reformar la política de seguridad no es una cuestión fácil de hacer. Se requiere realmente muchísima expertise, muchísima adecuación, muchísima política de reforma muy bien hecha. Es decir, pensemos, por ejemplo, en la reforma de la seguridad social de Sanguinetti, que es una buena lección, porque es un buen ejemplo de laboratorio. Porque ¿qué hizo? Es decir, descartó posibles actores de veto. Los funcionarios del BPS, los jubilados actuales al momento de la reforma, que no estaban afectados por la reforma, los empleados del BPS que no estaban afectados por la reforma, la idea de una reforma mixta, que no era una reforma con la chilena como se bocinaba por ahí o como quería Jorge Valle, sino una reforma que mantenía el régimen mixto. Y de hecho, es una reforma que pasó por un desfiladero muy estrecho.
ya se ha planteado, por ejemplo, en torno a la reforma de la educación, si la reforma de la educación tiene que tocar la estructura de gestión de la administración, de la educación, o si va a ir por otros lados. Sí. Este es la autonomía, el codicen, todo ese asunto. Por ¿no? eso son temas complicados. A mí me parece que una coalición estaría referida a un tiempo que no debería ser demasiado prolongado para un socio que quiere competir en el 24, y que debería estar referida a una serie de productos que tienen una condición de prioridad en la agenda, pero que de alguna manera se vea que es un producto de socios, no un producto en el que yo voy al pie y me allano a lo que dice el puntero de gobierno simplemente, simplemente. Entonces, para el socio secundario, llamémosle, o secundón de una coalición, la situación es siempre muy difícil. Tiene que entrar. De hecho, es lo que pasó con Sanguinetti en la coalición de la calle. Claro. Se retiró rápido, hizo así, lo obligó a Valle a salir, y fue un competidor severo en el 94, con el Partido Nacional, ¿no? Sí, claro. Mientras Volonté, que permaneció todo... Mientras Volonté, que permaneció hasta el último, ¿no? Y fue un fiel socio de la coalición de Sanguinetti, quedó como abrazado a un rencor. Exacto. Para terminar, ¿entendiste la movida de decirle no a Bordaberry? No entendí muy bien. Unos dicen que en realidad es porque Bordaberry que no pasó por las internas y ahora necesitaba un paraguas, un lema para poder ser senador, cosa que no fue presidente de la AUF, no fue otras cosas, y tampoco sería senador, no podría repetir porque no compitió en las internas, y al no competir en las internas tiene que encontrar un paraguas de los partidos que sí compitieron. Hay varias cosas que no son muy, que habría tela para interrogantes, como por ejemplo la selección del vicepresidente de Martínez. Ajá. Y si yo te pregunto, ¿acertó, hizo un gol o se ganó un problema? No lo sé, da la impresión, es un poco contradictorio. Un candidato presidencial que dice que la elección hay que disputarla hacia el centro y hacia afuera del Frente Amplio, hacia afuera del Frente Amplio o hacia el rescate de los que están de alguna manera disgustados. De los que ya me votaron una vez por lo menos, ¿no? No sé si ya lo votaron, ¿eh? No a él, quiero decir, al Frente Amplio. A los que votaron. El problema que tiene el Frente Amplio es que... Sí, pero ¿por dónde viene el derrame del Frente Amplio? Viene más bien por el centro. Sí, claro. Los que están molestos con el Frente Amplio, habrá molestia hacia la izquierda del Frente Amplio. Pero entonces me parece que Martínez lo dijo claramente, apuntó hacia la interna del Frente Amplio, buscaba hacia adentro, pero con una candidatura que estaba más bien planteada hacia la izquierda. Entonces la explicación es que es una candidatura o una figura que pueda tener proyección hacia los tres punteros internos del Frente Amplio, ¿no? Te olvidas que el Frente Amplio quedó más a la izquierda que nunca. El Frente Amplio ha estado a la izquierda de su electorado durante muchos años, durante varias elecciones, ha estado a la izquierda de su propio gobierno 3 veces, sí. Y ahora está más a la izquierda porque los punteros son el PP, el Partido Comunista y el Partido Socialista, pero el Partido Socialista más hacia la izquierda. Más radical, con una diferencia muy importante, y es que la pata centrista, la pata socialdemocrática, está muy abollada y no se le ve. Y eso es un problema muy serio para la elección, para la campaña electoral, para la elección de octubre, y es un problema muy serio para el gobierno que viene. Si fuera el gobierno del Frente, gobernar con un cierto equilibrio entre las alas centro-izquierda
del frente es una cosa, gobernar con un equilibrio asimétrico como sería el que se viene es otra. Hay señales distintas, ¿no? Pero la apelación al pasado, vinculándolo a la crisis, al terrible momento que nos tocó vivir, y la idea de que si gana el centro derecha, los partidos fundacionales, podría de alguna manera repetirse ese escenario, parece ser como un bueno, claro, pero está lejos. Un mensaje electoral, ¿no? Es claramente un mensaje electoral, pero un mensaje electoral más bien defensivo, que puede ser muy eficaz, pero no hay relevo de agenda en el sentido que el propio Martínez de alguna manera ha dejado planteado. No lo hay. Es decir, el Frente Amplio no viene revolando el poncho de un reformismo, bueno, ni hablar del reformismo del 2005, que fue efectivamente muy poderoso, claro, o de algunas de las cosas que planteó Mujica y que muy pocas salieron, algunas pudo salir pero muy pocas, y ya Tabaré Vázquez fue menos propositivo. Pero entonces, incluso en términos de sacar cuentas, una de las cosas más interesantes que podía estar planteada, como aparte de la disciplina macroeconómica, la inversión, etcétera, etcétera, como el sistema de cuidados, que es realmente un programa muy interesante, una joyita. Uh-huh. No es algo que haya sido publicitado, que haya sido puesto por delante en la gestión o en los logros. Ni siquiera ahora en campaña electoral está siendo reivindicado. Ni siquiera ahora. Entonces, hasta ahora, es cierto que del otro lado hace mucha fuerza esta idea, saquemos al frente, como el leitmotiv de la oposición. Pero de acá decís, muchachos, miren que se viene una avalancha, y bueno, con esta idea que de todas maneras le tuvo que medio tirar la oreja Martínez a la vicepresidenta, porque pensaba que se venía Bolsonaro en el Uruguay revoleando el poncho. Uh-huh. Y bueno, Martínez evidentemente no piensa lo mismo. Y bueno, señales como la de hacer un acuerdo con Amado pueden ir en la dirección que vos establecés, es decir, que no se me vaya la gente del centro. Puede ser. Yo la verdad que no tengo ningún elemento para pensar que Amado tenga mucho arrastre, pero no sé, me parece que... Yo no me refería al hecho en sí mismo, sino a señales de esa naturaleza. Señales, bueno, también esta cosa de lo de Venezuela, o llamarle la atención a la vicepresidenta para que no se ponga tan guerrera, es decir, para que no sea tan agresiva en sus exposiciones. En fin, no sé, hay mensajes de Martínez, y hay mensajes del propio Mujica con esto de finalmente ponerle... Puedo haber dicho, claramente es una dictadura o es un régimen autoritario, podrían haber encontrado otra forma uh-huh. de plantearlo. Bueno, es evidente que Mujica estaba también buscando sintonizar con esa mirada hacia el centro. Pero sin embargo, estos nuevos adjetivos, claro, la oposición hace su justo juego, no parecen ser muy creíbles, ¿no? Lucen como, según le dice oposición, bueno, no. Me lo decís ahora que ves que perdés la elección por centro. Está bien, puede ser. En todo caso, sí son creíbles, sobre todo en Astori o en Martínez. Sí, yo pienso que sí. En Mujica, bueno, nada es muy creíble nunca. Pero lo que sí me parece es que inmediatamente apareció que el Frente Amplio con respecto a eso no tiene un consenso. No, desde ya. De hecho, bueno, salió el apoyo a Venezuela en el Foro de San Pablo, inmediatamente salieron a contestar uh-huh. Este posicionamiento. Hasta el propio MPP dijo que esa era una posición de Mujica y no del partido. O sea que Andrade también, bueno, ¿no? Andrade necesariamente. O sea que ahí está claro que no es un elemento, precisamente, entre otras cosas, porque el Frente todavía no tiene más una jefatura consolidada, unitaria, ¿no? Pero más allá, porque el Frente Amplio yo pienso que tiene derecho a destacar y a sacar pecho acerca de que
bueno, buena parte de la ciudadanía salió de la pobreza, los niveles de exclusión se han disminuido. Bueno, la búsqueda, hoy habla, el poder adquisitivo de los asalariados ha elevado, el Sistema Nacional de Salud, aún con grandes problemas, está por encima de la línea de flotación, todo eso. Pero da la sensación que el Frente Amplio no tiene algo nuevo para decirle a su gente. Bueno, ¿no? eso es, digo, sacar las cuentas de lo que se hizo está muy bien. Insistir además que no es pura efecto de la bonanza económica, sino bonanza económica más políticas públicas y reformas importantes, reforma tributaria, reformas, algunas cuestiones en la educación, reforma en matrices energéticas, una serie de cuestiones que podrían ser, digamos, en el inventario positivo de la gestión del Frente Amplio, sin ninguna duda lo pueden ser. No parece haber nada nuevo por el momento, no hay ninguna indicación en ese sentido, no hay equipo y no hay como elaboración. Uh-huh. Bueno, pero eso luce como una carencia, ¿no? Como una carencia, como un problema. Claro, es decir, problema. Como un problema, porque es decir, si uno piensa que ya, ¿cómo llegó el Frente Amplio al estreno de gobierno? Llegó con mucha preparación y con varias de las propuestas de reforma que ya habían estado, digamos, masticadas, elaboradas, trabajadas de antemano y fueron realmente trabajadas de manera importante en el periodo de Vázquez. Sí, tuvo 35 años para armarla, ¿no? No, bueno, pero no. Estoy jugando Sí, tuvo 35 años, no, pero digo, más bien fue en los últimos tiempos está que bien. se apuntaron. Era una guiada porque desde que nació no le había pasado esto de gobernar, ¿no? Bueno, por supuesto, pero ya el gobierno de Mujica ya no tuvo ese apronte, digamos. Uh-huh. El apronte fue mucho menor y las cosas en las que amagó se hicieron pocas, quizá las cosas en la educación, pero más bien acompañado de un gran crecimiento económico que provocó buena calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, sí, y conformidad, buena calidad de vida de la gente y disposición de tolerancia y de aguantar más de las clases medias y los sectores que no son necesariamente frentistas ni son... Claro. La gente está dispuesta a aguantar más cosas cuando, digamos, la bonanza económica es importante. Y la gente está dispuesta a aguantar menos cosas o más a mostrar más su hartazgo con ciertas cosas. Lo del asesor de Clinton, ¿no? Es la economía, estúpido. Sí, pero digo, hay cosas que las manifestaciones de disgusto crecen con las políticas de derechos con respecto a las minorías, no solo con el tema del costo del Estado, es decir, con una cantidad de elementos que generan disgusto y las clases medias es decir, el Frente Amplio gobierna no solo con esta ida hacia el centro, ese correrse hacia el centro en sus propuestas y con una densidad reformista afinada importante, sino también con la idea de que tiene que aplacar a los opositores, conformar de alguna manera a los empresarios, pero sobre todo tener una coalición o un puente entre clases medias y sectores populares, trabajadores, clases medias y sectores populares, que permita que, los costos de las reformas y de los avances sean tolerados de mejor manera. Claro. Bueno, ese compromiso, si querés, de clases sociales o de sectores sociales, está un poco erosionado, arrugado, digamos. Entonces, está arrugado por los sectores más populares y más pobres que votaban a Mujica y de repente votan a Manini, o a Sartori. Está arrugado también en esta ecuación de las clases medias, sectores trabajadores organizados, sectores de trabajadores no organizados. Que votaban a Mujica, que de pronto alguno de ellos vota a Manini o a Sartori, y que antes votaban a Pacheco, ¿no? Que antes votaban a Pacheco, claro. Bueno, profe, gracias, Jorge, como siempre, muy amable, de verdad. Jorge Lanzaro nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.